Bien, en el algoritmo de clasificación por vecino más próximo, hemos visto que necesariamente tenía que ser un algoritmo supervisado. ¿Por qué? Porque claro, yo necesito saber de qué clase es cada uno de los vecinos para que puedan emitir su voto, digamos, cada uno emite su voto en función de la clase a la que pertenece. Es decir, que por tanto, y al conocer... Ahora no. Vale, al conocer la clase a la que pertenece, ya digo, se puede emitir el voto y por tanto a partir de ahí determinar la clase del nuevo individuo. Pero, clasificadores no supervisados. Cuando no se conoce la clase a la que pertenecen los individuos de la muestra, lo más que podemos hacer es dividirlos en las clases que de un modo natural aparecen por proximidad. Si no tengo etiqueta, ¿qué podría hacer? Cuando estoy aquí, yo diría, bueno, estos más o menos se agrupan entre sí, están muy cerca unos de otros, estos parece que también, estos parece que también, estos parece que también. Seguramente encontraría que lo que antes daba como clase de individuos normales ahora me aparecería como dividida en dos. ¿Por qué? Porque probablemente es bastante grande y a lo mejor encontraría que estos se parecen más entre sí que estos entre sí. Es decir, lo único que puedo hacer aquí es establecer una clasificación por proximidad y asignar después, una vez divididas en clases, a qué corresponde realmente en la realidad cada una de esas clases en las que se ha dividido. El programador es el que tiene que asignar un significado, una etiqueta o simplemente tratarlas de modo diferente. Bueno, el algoritmo más sencillo para clasificación no supervisada se llama algoritmo de las K-medias o K-means y tiene un solo parámetro libre que es el número de clases que quiero construir. Quiero dividir en 3 grupos, en 4, en 5. Eso normalmente lo sé, porque sé lo que estoy buscando. Y cuando no lo sé, puedo probar a ir sucesivamente subiendo de abajo a arriba el número de clases y a ver dónde obtengo un agrupamiento más condensado, es decir, en que más se parecen entre sí cada uno de los miembros de las clases. ¿Cómo funciona esto? Primero, si yo tengo el número de clases es Q, cojo Q puntos del espacio de características, que los llamo centros de agrupamiento o centros de clúster. Inicialmente los cojo al azar. Entonces, cuando he cogido esos Q puntos, divido el espacio en regiones de influencia que son, cada centro de clúster genera la región de los puntos que son más próximos a ese centro que a ningún otro. Una vez he dividido así el espacio, recalculo los centros como promedio de los individuos de clase y se reasigna. Y esto se hace hasta que ningún individuo cambie de clase. Vamos a ver, aquí sería algo como lo siguiente. Pues, por ejemplo, digo, a ver, cojo este punto al azar, este punto al azar, este punto al azar y este de aquí. ¿Vale? Entonces digo, vamos a ver, a este punto, ¿cuáles son los puntos del espacio que están más cercanos a él que a ningún otro? Entonces eso me dividiría esto por una zona de influencia que probablemente pasaría por aquí, y esto me dividiría por una zona de influencia que probablemente sería esto, y la zona de influencia de aquí probablemente sería esta, y la de aquí sería esta. Les repito, para cada uno de los que he cogido al azar, hallo los que están más cercanos a él que a ningún otro. Con todos los que están en esa zona, hallo la media y la pongo. De todos los que están en esta zona, hallo la media y la pongo. De todos los que están aquí, hallo la media y la pongo, y hago la media y la pongo. Y esa media es el nuevo centro de clúster. Por tanto, me olvido de estos primeros y ahora reagrupo el espacio de características de acuerdo a los nuevos que han quedado. A continuación, vuelvo a recalcular los centros y vuelvo a dividir, vuelvo a recalcular y vuelvo a dividir. Así hasta que ningún centro ya se mueve más o ningún punto cambia de clúster. En algoritmo sería lo siguiente. Primero, las entradas son un conjunto S de muestras, es decir, de individuos, que van, ya sabéis, desde 1 hasta n como vectores. Y la Q, que es el número de clases. O sea que estos son los datos del problema y estos son las clases en las que quiero dividir. El número de clases en que quiero dividir, nada más. Ahora, la variable C va a ser un conjunto de puntos que son los centros de agrupamiento. Esta variable C la voy a ir actualizando progresivamente dentro del algoritmo. Y empieza de la siguiente forma. Se eligen al azar Q elementos de este conjunto. Y se inicializa con ellos al conjunto C. Es decir, que los primeros de todos son Q puntos que he cogido como me ha apetecido. Y ahora, para cada punto de el conjunto de mis datos, lo asigno al clúster tal que la distancia a su centro sea la mínima
de entre las distancias a todos los centros. Es decir, cojo uno y digo, vale, le calculo distancia a C1, a C2, a C3, a los centros de clúster actuales. El más pequeño de todas esas distancias, ese es el clúster al que asigno a X sub I. Digo que pertenece al clúster centrado en la C sub J. Y una vez hecho esto, ¿vale? Hago esto es una pasada para cada punto, ¿vale? Y una vez hecho eso, para cada centro de clúster, recalculo el nuevo centro de clúster como la media de todos los puntos que pertenecen a ese clúster. Y ahora, donde n es el número actual de puntos que pertenecen a ese clúster. Por cierto, el número de puntos en cada clúster no es el mismo. Habrá clústeres muy pequeñitos que solo tienen cerca 3 o 4 puntos y habrá otros que tienen muchos cercanos. Pero poco a poco irán cambiando de sitio, ¿eh? Entonces, para cada S reasigno X al clúster tal que sea la mínima de las distancias. Y hacer esto mientras ningún elemento haya cambiado de clase. ¿Vale? ¿Entendéis la idea? Primero se cogen al azar. Luego se ponen en cada uno de ellos, se le pega a cada uno de ellos los que tiene más cerca. Y entonces con todos los que se han pegado juntos se halla el nuevo centro. Lo mismo para todos, se recalcula otra vez quién tiene más cerca de los nuevos centros. Vale, entonces los cambio de sitio para dejarlos en el clúster que les toca. Recalculo, cambio, así hasta que ya ninguno de ellos, ninguno de los puntos se mueva de clúster. En ese momento he terminado. ¿Vale? Pregunta, a ver, ¿acabaré o no? ¿Se acabará el algoritmo? No es obvio, ¿eh? Los centros de clúster son puntos del conjunto inicial solamente en la inicialización. Es decir, en el primer paso del algoritmo, estos de aquí los cojo eligiendo al azar elementos de S. Luego son puntos reales de los que tengo en la muestra solamente en la primera iteración. ¿Por qué? Porque en la segunda iteración se han calculado como media de puntos reales de la muestra. Y la media de puntos reales de la muestra no tiene por qué ser un punto de la muestra. ¿Está claro eso, no? Si yo tengo dos personas, por ejemplo, con 80 kilos y 120 de glucemia y 70 kilos y 140 de glucemia, la media estaría en 75 kilos y 130. Pero puede ser que no haya nadie en la muestra que sea de 75 130. De hecho, no lo habrá. Así que estas medias, estos centroides que van saliendo en la segunda y sucesivas iteraciones, no son puntos de la muestra. Luego la distancia, por cierto, la distancia puede ser la distancia euclídea cuando digo cuál es el que tiene más cerca. O sea, y lo asigno al que tiene el centro más cerca. ¿Más cerca qué quiere decir? Pues puede querer decir en distancia euclídea sopesada o en distancia de Mahalanobis. O sea, podéis cogerlo como os apetezca. Luego, si las fronteras de decisión entre las clases son lineales, esto se llama clases linealmente separables, el algoritmo termina convergiendo, o sea, acaba independientemente de la inicialización. Vale, esto no os lo voy a probar, es un poco bastante más complicado, pero consiste en lo siguiente. Si yo tengo unos puntos aquí y tengo otros puntos aquí y tengo, yo qué sé, otros puntos aquí, ¿vale? Se dice que estos clústeres son linealmente separables si puedo separar unos de otros por rectas. Por ejemplo, esta recta separa este de los que no, y esta recta separaría, ¿vale? Si puedo trazar rectas en el plano que separen estas clases, se dice que son linealmente separables. En 3 dimensiones yo tendría nubes de puntos. De cada una de las clases. Si puedo trazar planos que las separen en el espacio, entonces digo que son linealmente separables, ¿vale? Una nube de puntos y otra nube de puntos, que yo pueda tirar un plano por el medio que me las separe. ¿Todos los conjuntos de datos son linealmente separables? No en absoluto. Por ejemplo, esto, imaginemos que estos son de una clase y estos en cambio son de otra. ¿Vale? Ahí con ninguna línea recta me dejaría a unos a un lado y a otros a otro. Si acaso sí que podría trazar una parábola, pero no una línea recta. Entonces estas clases no son linealmente separables. Pues bien, cuando las clases son linealmente separables, está probado que el algoritmo de Camins converge independientemente de la inicialización. O sea, inicialices donde inicialices, al final el algoritmo termina convergiendo y te encuentra las líneas de separación.
decir, te lo deja cada uno en la clase que le toca. Pero si no son linealmente separables, no puedes garantizar que converja. ¿Vale? Ahora os comento algo de esto. Entonces, esto, vale, es que este es el más sencillito que hay, ¿eh? Luego, para problemas más complicados, las cosas son, hay que empezar de otra manera. En el tema siguiente, por cierto, en redes neuronales, vamos a ver qué es lo que pasa con clases lineal y no linealmente separables. Bueno, para elegir el número de clústeres Q, si no hay una elección natural que esté determinada por el significado del problema, por ejemplo, si tú sabes que estás dividiendo entre diabéticos y no diabéticos, tu número de clases es 2. Pero si no sabes seguro cuántas clases vas a encontrar ahí, entonces la idea es repetir el algoritmo con valores crecientes. Es decir, voy a empezar con 2, 3, 4, 5 clases y quedarse con la que hace decrecer de modo despreciable la distancia promedio entre cada punto y su centro de clúster. Una medida de agrupamiento buena es la distancia promedio entre cada punto y el centro del clúster que le toca. Si es muy pequeña, quiere decir que los puntos están muy cercanos a el clúster en cuestión, al centro del clúster en cuestión, y entonces ahí ya no vale la pena seguir aumentando el número. También hay otra cosa que se llama el discriminante de Fisher, que permite aquí calcular si el agrupamiento es bueno o es malo. Entonces, si es malo, pues entonces tienes que seguir con más clases y así sucesivamente, pero no voy a contar más de esto, ¿eh? Únicamente, a ver, os voy a poner un ejemplo de este algoritmo en una animación con 5 clases en un espacio bidimensional que va a converger en 7 iteraciones del algoritmo. A ver, aquí. Vale, primera iteración del algoritmo. Yo tengo una serie de puntos por aquí. Entonces me he calculado los centros de clúster. Uno de los centros de clúster era, a ver si sale ahora cuando lo... Vale, ahí, es que se me ha ido un poquito, es que es difícil. Ahí están 10 segundos. Ah, no. Bueno, lo voy a poner desde el principio porque es que si no, no se va a ver, ¿vale? Ahí, me ha vuelto a ir, caramba. A ver si puedo... ¿Con qué tecla era? Es que creo que no te muestra la barra de desplazamiento. No, la muestra aquí abajo, parece. Pero tiene que haber como un play, pause, stop. Sí, es que no me está mostrando... No, pues he abierto con VLC, pero... A ver. Sí. A ver si... Ah, no, mínima es nada de nada. A ver si puedo verlo un poquito mejor. Mira, ahí abajo. Añadir interfaz. Ah, sí, bueno, la barra esta la tengo. Bueno, pues vale, con esta barra más o menos puedo hacer el pause. En medio, abrir archivo. No, clases. A ver, SI docs. Videos, aquí lo tengo. Vale. Ah, pero se me ha ido al... No, ya sé lo que pasa. Que se me sale por debajo. No cabe. Bueno, aquí lo que está haciendo es mostrar en cada color cada una de las clases que está calculando en este momento. Entonces, calcula aquí, y fijaros, ahí están los nuevos centros de clúster. ¿Vale? Ya ha agrupado cada una en torno a la que tiene más cercano y ha recalculado la media, que es el centro de clúster. Para aquí, para esto y para esto. Sigo un poco en siguiente iteración. Ahora los nuevos clústeres son estos. Y recalcula los nuevos centros de clúster. Sigo, siguiente iteración, y recalcula los nuevos centros. Reasigna otra vez, reasigna, fijaros que aquí han quedado ya solo estos, reasigna y recalcula. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Estos que recuerda que estaban en este han pasado a otro nuevo clúster. Sigo calculando y ahora fijaros que el clúster es este.
reasigna y recalcula. Y este que estaba aquí se ha quedado ahora pegado a este clúster. Sigo, ¿vale? Y ahí ya ha terminado. Y esos son los centros de clúster finales cuando ya ninguno se mueve mucho, cuando ya ningún punto se mueve del clúster reasignado. Entonces recordad primero que eso, que los centros solo son puntos de conjunto inicial al empezar, que se eligen al azar, pero luego depende y no necesariamente coinciden con un punto de la muestra. Y luego que no hay una elección natural del número de clústeres, sino que hay que ir poco a poco aumentando. Perdón. También tenía un ejemplo aquí con Octave. A ver, no, a ver. Aquí lo tengo, vale. Vale. Claro, bueno, da igual. Uno de los padres de la estadística, casi que diríamos el padre de la estadística moderna del siglo XX, un tal Fisher, americano, en los años 30 publicó precisamente esto sobre los métodos de análisis clúster, el algoritmo de las K-medias, no sé si es suyo o no, pero bueno, los métodos de análisis discriminante y todas esas cosas. Y los datos que aparecían en su primer artículo se llamaban iris, ¿vale? Y eran los datos estos son datos de longitud concretamente para una clase de flor particular, que no me acuerdo a ver, ¿cuál era? Podía haberlo buscado. Bueno, me da lo mismo. Es una clase de flor particular que se divide en 4 variedades, no, en 3 variedades, ¿vale? Y depende de la longitud del pétalo y de la anchura del pétalo, de la longitud del sépalo y de la anchura del sépalo. El pétalo, ya sabéis lo que es una flor, y el sépalo es el pétalo del cáliz, ese que es así verdecito y tal. Entonces, midiéndolo y tal, se divide entre las 3 variedades. Entonces, estos son datos de 150 ejemplares y se llama, la planta se llama iris no sé cómo, en la denominación latina de botánica. Y entonces las 3 variedades están aquí, las 4 columnas, ¿vale? Para las 150 casos. Aquí está la variedad a la que pertenece, la A, la B o la C, que tienen nombres latinos también. Y ahora, vamos a ver, el algoritmo de las K-medias que acabo de explicar. Que los que os habéis perdido, pues podréis luego ver en el vídeo. Número de clases en que queremos dividir. Es un parámetro libre del algoritmo, como ya os he dicho. Aquí sabemos que son 3 y que hay 3 variedades, entonces de entrada dividimos en 3. K-means. K-means está en Octave o en MATLAB. En Octave hay que cargar la toolbox de estadística, PKG Load Statistics. ¿Esto qué hace? El K-means se le pasa la matriz de los datos y el número de clústeres, y luego se le pasan otros parámetros para que te diga, vamos a ver, ¿qué problema tenemos con este algoritmo de las K-means? ¿Le habéis notado algún problema? Os he dicho, si las clases son linealmente separables, siempre termina convergiendo. ¿Pero siempre a lo mismo? Depende de cómo inicialices, depende mucho. Si los clústeres iniciales no los coges bien, te va a converger a lo mejor, pero no a lo mismo que si coges otros clústeres iniciales. Ese es el problema. Entonces, ¿qué suelen hacer estos algoritmos? En lugar de ejecutar el algoritmo una vez, ejecutarla un cierto número de réplicas, digamos 10, eligiendo al azar los clústeres y los puntos de centro iniciales. Y entonces tienes normalmente diferentes soluciones. Luego, maxiter. Maxiter os he dicho que era cuando se para el algoritmo, o bien cuando ya ningún punto se mueve, cambia de categoría, o bien, si siguen cambiando, le tienes que dar un máximo de iteraciones. ¿Vale? 1000 es un número grande. O sea, si no ha parado en 1000 iteraciones, es que aquello seguramente no sea linealmente separable. Display es simplemente para que al final te diga cosas, ahora lo veréis.
¿Qué te devuelve? I de X es un vector de n componentes con valor 1, 2 o 3, que es el clúster al que pertenece cada uno de los individuos de M en el orden en que se le han dado. O sea, si M es una matriz de I filas, I de X es una matriz de I filas. Y entonces tiene 1, 2 o 3. Y esa pertenencia de cada individuo a cada uno de los 3. Pero cuidado, esto es un algoritmo no supervisado. Para ver si está bien o mal, ¿qué podría hacer? Como en realidad yo sí que conozco las clases A, B y C, lo que podría hacer es comparar la salida del algoritmo con la pertenencia real a cada uno de ellos, como si el algoritmo fuese supervisado. O sea, lo dejo que trabaje y luego veo a ver lo bien que ha ido. Entonces, para comparar, ¿qué problema tengo para comparar? Al final, estos algoritmos, ¿qué devuelven? Te devuelven clústeres, te dicen este punto pertenece a este clúster, este punto pertenece al otro y este punto pertenece al otro. Pero este, el otro y el otro, para el algoritmo no son nada. Él simplemente los numera, dice este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Pero no tienen nada que ver con las clases reales A, B y C. ¿Veis lo que pasa con los algoritmos no supervisados? Una vez te han hecho algo, tú tienes clases, pero no sabes de verdad quién es cada uno. O sea, lo que el algoritmo me ha dicho que era la 1, ¿es la A, es la B o es la C? ¿Qué hago? Para comparar, ¿qué podría hacer? ¿Qué se os ocurre? ¿No? Como las tengo de verdad, cojo la clase 1 del algoritmo y miro a ver si mayoritariamente sus miembros pertenecen a B o a C. Si pertenecen mayoritariamente a A, entonces seguramente la clase 1 reflejaba A. Si pertenece mayoritariamente a B, es que esa clase 1 en realidad lo que reflejaba es la clase B. ¿Vale? Porque las etiquetas 1, 2 y 3 son totalmente arbitrarias. Lo iremos viendo cuál es mayoría. ¿Qué estoy haciendo aquí? Fijaos lo que estoy haciendo con esto. Nombres de las clases A, B y C. Número de aciertos. Número de aciertos es número de aciertos para cada una de las clases de 1 a 3. Y quien acierta más es también un vector de 3 componentes. En principio vacío. Desde igual a 1 hasta el número de clústeres. Número de aciertos de I, quien acierta más, es el máximo de estas cosas. Suma de I de X igual a I, punto multiplicado por clase de igual a CLNames de I. A ver, ¿esto qué es? I de X igual a I es un vector que me dice true o false, o sea, 0 o 1, cuando efectivamente estoy en la clase I. Me ha dividido en 3 clases, la 1, la 2 y la 3. Pues me saldrá un vector con unos para la clase que estoy buscando y ceros para las otras. Digamos que la clase que estoy buscando es la 1. Entonces aquí habrá unos donde pertenezca a esa clase y ceros donde no. Ahora, ¿esto qué es? Esto es la pertenencia auténtica a las clases. Donde la clase sea igual a la clase en cuestión, entonces que estoy en la clase 1. Por tanto, eso también será un vector de ceros y de unos. Cuando hago punto multiplicado, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el AND, ¿vale? Lo haría con un AND si esto fuera valores lógicos, pero como en MATLAB Octave son valores numéricos, lo hago con una multiplicación de 0 por 1, que es lo mismo que el AND. Entonces el punto multiplicado multiplica todos los vectores. ¿Qué hacemos? Esto me dará un vector con unos donde la clase sea la I y la clase auténtica sea el 1. Esto me dará un vector también con unos donde la clase auténtica sea la I y la clase sea la 2. Esto me dará un vector con unos donde la clase sea la I y la clase sea la 3. De entre todos estos vectores quiero ver quién tiene más unos. Por tanto, los sumo y hago el máximo. ¿Esto lo cogéis o no? ¿Vale? O sea, ¿cuántos pertenecen a la clase 1 del algoritmo y también a la clase 2, por ejemplo, de la clasificación real? ¿Son mayoría? Vale, es que esa etiqueta 1 era la clase 2. Y ya está, el clase corresponde mayoritariamente y tal, el total es la suma del número de aciertos y ahora calculo este algoritmo no supervisado cuántas veces ha acertado. Iris. Primero que nada, estas primeras líneas del algoritmo son la salida del algoritmo de las Camins. Réplica 1, réplica 2. Recordad que ha hecho 10 réplicas inicializadas a diferentes valores. Este ha convergido en 12 iteraciones. O sea, ninguno de ellos ha llegado al máximo de 1000 iteraciones que le he puesto.
Cuando llegas a 12, ya cada punto está clasificado en una clase de la que no se mueve. Así que ya no seguimos el algoritmo. En 12 iteraciones, suma total de distancias 79, suma total de distancias, esto me da una idea de la clasificación del algoritmo. La mejor suma de distancias es 79, 79,62, ¿vale? En algunos es un poco distinto. Y entonces el clúster I corresponde mayoritariamente a la clase C con 36 aciertos, el 2 corresponde a la B con 48 y el 3 corresponde a la C con 50. Por cierto, había 50 de cada uno. Esta muestra tenía 50 de cada una de las variedades. Así que si hubiera acertado perfectamente, teníamos un 50-50-50. El número total de aciertos es 134, que es un 88,74% del total, porque el total son 150. Pero ahora volvemos a ejecutar. Vale, normalmente con 10 réplicas siempre va a salir lo mismo. Entonces, este problema, que es muy, muy sencillito, con solo 3 características y 150, que es un problema histórico, ¿vale? Pues este algoritmo de las K-means acierta en el 88,74% del total. Voy a tratar de volver a rehacerlo con distancia de Mahalanobis, a ver si mejora o no. No lo tengo hecho, pero lo probaré y a ver qué pasa. ¿Entendéis entonces la idea de las K-means? Bueno, los que habéis estado. ¿Vale? Cojo al azar los K puntos en cuestión, pego cada punto al centroide que tiene más cercano, y entonces con los nuevos agrupamientos recalculo los centroides. Vuelvo otra vez a dar otra pasada pegando cada punto al nuevo centroide que tiene más cercano. Reasigno, recalculo los centroides y así sucesivamente hasta que ya ningún punto se mueve de clase. Bueno, pues eso es el algoritmo de las K-medias, que como habéis visto la animación ha convergido en este caso en 7 y esto es lo más sencillo. Bueno, pues esto que os he dicho es lo más sencillo del reconocimiento de patrones supervisado y no supervisado, ¿vale? Pero claro, esto para los problemas de verdad, para nada. Estamos hablando de problemas hoy día con millones de datos y miles de características. Estás cogiendo Big Data con los datos de toda una población. De hecho, Google tiene datos de 3.000 millones de usuarios, o WhatsApp tiene datos de, yo qué sé, cuánta gente, creo que leí el otro día que había no sé qué porcentaje ya importante de la humanidad que se había dejado cazar por WhatsApp, ¿vale? Eran bastante. Entonces tienes miles de millones de tal, y de cada uno miles de datos. Con lo cual, evidentemente, estas cosas se quedan absolutamente cortas y hay que hacer cosas muchísimo más complejas. Vamos a ver en el siguiente tema lo que se está haciendo ahora, que es Deep Learning, básicamente. Y luego también está el problema inverso a veces, que es pocos o relativamente pocos datos y, sin embargo, muchas características. Y es un problema muy malo, muy malo. Ahora lo veremos por qué. Porque tienes espacios de dimensionalidad enorme y entonces nada está cerca de nada. Cuando aumentas la dimensión, todo se hace disperso, enormemente disperso, ¿vale? Y ya nada está cerca de nada, y entonces ya no se puede calcular nada bien. Ese es el problema que se llama la maldición de la dimensionalidad, y aparece, por ejemplo, en genética, donde, como os comenté, teníamos a lo mejor 10, 12, 15 individuos a los que se le había hecho la secuenciación genética y 29.000 genes. Cada uno de ellos con su expresión. Y ahora, con las técnicas estas que os comenté de single cell, de célula única, ya empezamos a tener 50, 70, 100.000 células, cada una de ellas secuenciada, lo cual ya está mucho mejor. Bueno, pues esto acaba el tema y voy a empezar con el tema siguiente y último, que es el de redes neuronales. Redes neuronales. Vale. Primero que nada, vamos a hablar del modelo computacional, del modelo de una neurona real, de las capacidades de una neurona artificial y luego arquitecturas de redes neuronales. Primero, ¿cuál es la idea básica de esta aproximación? Hemos visto que había una aproximación simbólica a la inteligencia artificial. Almacenamos como símbolos que representan la realidad en la memoria del ordenador y tal. Luego podíamos hacer aprendizaje de esos símbolos, y cuando no tenemos símbolos podíamos hacer aprendizaje estadístico, como lo que hemos visto ahora, ¿vale? Al fin y al cabo, todos estos algoritmos de las K-medias, las K-means, los K-vecinos y tal, en realidad no tienen concepto, tienen números. Luego tú interpretas lo que eso significa, pero en principio lo que tienes son números meramente. Entonces es una idea de computación, digamos, más no simbólica. Pero la idea de computación totalmente no simbólica, en realidad, es la computación neuronal. La computación neuronal, en principio, no hace símbolos guardados en la memoria del ordenador de cosas que existen en la realidad.
lo que hace es tratar de emular el funcionamiento del sistema nervioso de en particular de los humanos o en general de cualquier otro animal con sistema nervioso capaz de funcionar en un entorno determinado. Prácticamente todos los animales superiores, se empieza a tener sistema nervioso a partir de... No, la verdad es que no lo digo porque no lo recuerdo, y hace muchos años que no estudié nada de zoología cuando iba al bachiller, pero me recuerdo que había, creo, una determinada línea filogenética a partir de la cual comenzaba a aparecer, creo que eran los cordados, comenzaba a aparecer el sistema nervioso, que era una red de células nerviosas, una línea de células nerviosas conectadas, que era el inicio de la espina dorsal, y a partir de ahí del cerebro, del cerebelo, de los nervios, etcétera, del sistema nervioso central y periférico, hasta llegar al sistema nervioso más complejo que existe, que es por supuesto el nuestro. Pero sin embargo, todos ellos, todos los sistemas nerviosos, desde el más simple hasta el más complejo, están formados por unidades funcionales que son básicamente iguales. Son células que han permanecido ahí en la evolución desde el principio, las neuronas, que juntas, constituyendo toda una red, constituyen el sistema nervioso completo de ese organismo. La neurona es la unidad funcional básica del sistema nervioso, incluyendo al cerebro. Y esto es precisamente lo que descubrió Ramón y Cajal y por lo que le dieron el premio Nobel a principios del siglo XX, es decir, que la neurona era la unidad funcional del sistema nervioso y que todos los sistemas nerviosos están constituidos por unidades esas agrupadas. Bueno, la neurona como célula es bastante distinta del resto de las células del organismo, aunque empieza a diferenciarse en el desarrollo embrionario muy prontito, y tiene esencialmente 4 partes. Las dendritas, que son las que recogen la señal electroquímica que se recibe de otras neuronas. Luego el cuerpo celular, que contiene el núcleo celular e junta todas esas señales recibidas de las dendritas. Luego tiene un axón que transmite la señal generada y unas terminales sinápticas que emiten la señal recibida. De modo que esto lo podríamos ver de esta manera. Esencialmente tenemos aquí el cuerpo celular. Dentro del cuerpo celular tenemos el citoplasma, tenemos el núcleo de la célula. Y aquí, estas, a diferencia de otras células del organismo, la característica de las células nerviosas es que tienen muchas terminales por uno de los lados que se llaman dendritas. Las dendritas acaban en unos receptores electroquímicos que son excitados por sustancias químicas que vienen emitidas de otras neuronas. Ahora lo veremos concretamente. El axón de otras neuronas va a emitir unas sustancias químicas que van a ir a parar a las dendritas de una neurona distinta. Eso se llama hacer sinapsis. Y decimos que hay conexión sináptica entre dos neuronas cuando la señal electroquímica emitida por el axón de uno llega a la dendrita o a las dendritas de otra u otras neuronas. Las dendritas recogen esa señal electroquímica y se la llevan aquí, ¿vale? Mediante transmisión electroquímica va llegando a el citoplasma de la célula. Y aquí se suma de alguna manera todas las señales que llegan de todas las dendritas. Cuando esa señal que llega de todas las dendritas se ha sumado y tiene un valor suficientemente alto, entonces se dispara una señal que va transmitiéndose también electroquímicamente por el axón. Aquí hay una serie de cosas que yo no entiendo y no os puedo explicar, que tienen que ver con una cosa que se llama el potencial de membrana. Y es la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula, o la diferencia de potencial en el axón, entre varios puntos del axón. Entonces eso hace que se pueda transmitir la carga como una transmisión de potencial. En realidad es una corriente, una microcorriente del orden de microamperios o menos, que se va transmitiendo por el axón. La velocidad de transmisión es muy inferior a la velocidad de transmisión de la corriente por un cable eléctrico normal. Esto no es un cable eléctrico normal y no transmite así, Ahí en el cable eléctrico ya sabéis que simplemente por movimiento de los electrones que se mueven libremente en el metal, esencialmente. Aquí no. Aquí es por transmisión de iones cargados. Creo que son iones de calcio y potasio o algo parecido, pero el caso es que la carga se va transmitiendo por transmisión iónica. Y al final, pues llega al final de las neuronas y aumenta el potencial eléctrico, y entonces estas dendritas lo que hacen es emitir, cuando llegan a un potencial suficiente, emiten una sustancia, liberan una serie de sustancias que son los neurotransmisores, la bonaminoxidasa y otros, que van a parar aquí, al final del axón, van a parar a la dendrita de otra neurona y así sucesivamente. Entonces, la neurona recibe un conjunto de señales de entrada
y las integra en una única señal. Si la señal supera un umbral, la neurona se dispara y genera una señal que se transmite por el axón, y al final el axón se ramifica y hace sinapsis con otra u otras neuronas. Y esta es la gracia, que estas redes pueden ser enormemente complicadas, porque un axón puede enviar señal a las dendritas de múltiples neuronas, no solo de una. Recíprocamente, una neurona puede recibir por sus dendritas señales de los axones de otras muchas células. En cierto sentido tenemos una red intrincada y bastante complicada. Y de hecho lo que se está intentando precisamente es analizar no célula a célula, que es dificilísimo, pero sí por lo menos por grupos de células. Y existen ya técnicas de imagen médica que permiten seguir aproximadamente el incremento del potencial eléctrico en cada grupo de células. Eso se llama el conectome. Hay imágenes cerebrales con técnicas de este tipo bastante sofisticadas que te permiten seguir las fibras de neuronas y cómo se va el potencial moviendo cuando se transmite la señal eléctrica. Entonces lo que se hacen experimentos es poner a sujetos y someterlos a estímulos visuales, olfativos, auditivos, y ver qué señales están excitando y cómo se mueven por el cerebro. Lo cual nos da una especie de clave, o por lo menos un entendimiento básico de cómo se puede estar moviendo las cosas por ahí dentro. Bueno, esto ya lo sabía. La anatomía de la neurona la describió Ramón y Cajal a principios de siglo. La fisiología de la neurona se describió, él mismo empezó a intentar entenderla y la describieron otros un poco después. En los años 40 ya había un modelo fisiológico aproximado de la neurona, y con ello McCulloch y Pitts, que eran de computación, no eran neurofisiólogos, se les ocurrió intentar hacer computación de esta manera, es decir, dar un modelo muy simplificado de la neurona real y a partir de ahí ver si se podía computacionalmente emular aquello, con computadores analógicos, porque no existían entonces computadores digitales, pero esto se puede hacer todo analógicamente. Es perfectamente posible y fácil hacer un circuito electrónico. También visteis electrónica en primero un poquito, ¿no? No sé si veríais algo de circuitos analógicos y de sumadores. Con un amplificador operacional se puede hacer un sumador. Entonces es muy fácil hacer sumadores de señales, luego conectarlos al otro y tal, y se pueden hacer computadores completamente analógicos, y de hecho se hacían. Hasta los años 50, 60 estuvieron funcionando para resolver ecuaciones diferenciales y cosas así. Bueno, pues esto es lo que pensaron, era hacer una cosa así. Un modelo, digo, muy, muy simplificado de una neurona real es este. Yo tengo la neurona como un sumatorio donde cada neurona va a tener un conjunto de pesos, v1 hasta v(n), y va a recibir un conjunto de entradas que es x1 hasta x(n). Además de eso, la neurona tiene asociada una función umbral que es no lineal, la h. Debe ser lo que se llama una función sigmoidal, que luego veremos qué es esto. Entonces, en una determinada neurona I, he corregido, por cierto, aún todavía los apuntes del año pasado, he tocado subíndices y superíndices. Lo digo porque si alguien, bueno, no de vosotros, pero seguramente de quien esté oyendo la clase tiene los del año pasado, que se los vuelvo a bajar, que he tocado los índices y tal para hacerlos totalmente consistentes con la anotación del tema anterior. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver, XJ, la J son características del vector. O sea, la X sería un individuo y tiene características y están denotadas por las Jotas. No le pongo superíndice I porque esto lo voy a hacer para un determinado individuo solo ahora. No me hace falta poner subíndice. Entonces la neurona I tiene una serie de pesos, V1 hasta Vn. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero que nada, al vector de características le voy a añadir una entrada ficticia que es un -1. ¿Eso por qué lo hago? Eso lo hago porque yo voy a calcular el producto escalar del vector V por el vector X. Pero resulta que no solo quiero tener una combinación lineal, sino que quisiera tener también un término constante aquí. ¿Cómo le añado el término constante? Pues añadiéndole un término constante y pegándole a cada neurona su vector V y su término constante B, que se llama el bias. Pero me resulta mucho más compacto en notación si me imagino que el vector este que está entrando tiene un -1 como última componente, y entonces aquí es como si multiplico B por -1. ¿Vale? Entonces este vector V es el vector V que tiene como última componente al bias. O sea, en lugar de manejar un vector de n componentes y un número real, manejo un vector de n más 1 componentes donde el número real está pegado al final. Eso es lo que hago. Digo, vale, ¿y cómo lo hago para que me sirva de término constante? Pues multiplicándolo siempre por una constante. ¿Por qué pongo -1 y no 1? Lo veréis después.
¿vale? Es cualquier constante que yo ponga ahí, me valdría tanto 1 como -1, ¿eh? Es cualquier constante que yo quiera poner ahí, ¿vale? Donde B significa, por tanto, el bias. Entonces este V... sería el peso de esa entrada -1. Exactamente. La B es el peso de la entrada -1, que equivale al término más B que tú añadirías en una fórmula. O sea, esto es como el producto escalar de las V's por las X y luego le añades el término B. Vale, no quiero añadírselo, quiero hacerlo como un único producto escalar. Pues amplío el vector de entrada y así lo tengo como un solo producto escalar. ¿Vale? Es por eso, es por comodidad de notación, nada más, ¿eh? Bueno, la idea es, hago una función con las entradas multiplicando cada valor del peso por cada valor de la entrada en cuestión. Lo sumo todo y el resultado lo voy a pasar, que es un número naturalmente, esto es una suma de productos, es un número, lo voy a pasar por una función que llamo función sigmoidal, que ahora veremos qué es. Entonces, cada neurona I coge y hace la entrada a la neurona I, es el sumatorio desde j igual a 0 hasta n de v y j por xj, donde x de 0 es igual a -1. Bueno, este caso no lo he puesto al final, lo he puesto al principio, el término -1, ¿vale? Como componente, pero da lo mismo. Y luego aplico una función no lineal para calcular la salida. Bueno, pues eso es básicamente lo que hace una neurona, ¿eh? O sea, coge todas las entradas de aquí, coge todas las entradas que le llegan por aquí, cada una de ellas tiene un peso diferente, y cada una sopesada por su peso se juntan. Cuando supera un determinado umbral, que es el término en B, entonces el valor de la suma se hace positivo y entonces se dispara la neurona y salta la señal por el axón. Es decir, que una neurona no es una cosa que va llegándole señal y conforme le va llegando va sacando. No, no. Va llegándole y cuando esa señal se acumula y llega a ser suficiente, ¡chac!, es como un interruptor que se dispara y saca señal por el axón. Y ojo que la señal, la intensidad de la señal que saca por el axón no tiene que ver con la intensidad de las señales. O sea, es una señal, digamos, de valor constante. Y además, ojo, no se codifica, bueno, parece ser que sí que hay intensidades de esas señales, pero no se codifican como la intensidad de la señal, sino que se codifican como picos y la distancia entre los picos, es decir, el timing, es lo que te da el valor de la señal. Están pensándolo todavía porque no queda claro cómo transmiten verdaderamente la información en cada neurona. McCulloch y Pierce lo que supusieron era esto, simplemente. Lo pasamos por una función sigmoidal y hacemos algo que nos da a la salida de la función. Entonces, la unidad básica de una red neuronal es una neurona artificial, que es un cacharrito como este, que hace una computación muy, muy simple. Productos, sumas y luego la función h. Eso es todo lo que hace la neurona. Entonces, la neurona se ve como una unidad de cálculo que recibe unas entradas y genera una salida. La red neuronal es un conjunto de neuronas conectadas entre sí por enlaces direccionales. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Conectar estas unidades básicas unas con otras de modo similar a como el organismo humano o el sistema nervioso de los vertebrados o de los animales conecta unas neuronas con otras. Cada una de estas flechas es el equivalente fisiológico a una sinapsis entre una neurona y otra neurona. Una red neuronal, por tanto, se conectan, y esto es, ojo, es un grafo dirigido. En general, ¿por qué es un grafo dirigido? Porque también en las neuronas yo tengo una dirección de entrada y una dirección de salida. No funcionan al revés. Si tú excitas el axón de una neurona, no pasa nada en las dendritas. No funciona así. La conducción siempre va desde el núcleo en la dirección del axón, acabando en el axón y conectando a otras dendritas, ¿vale? O sea que esto es dirigido. Cada neurona recibe como entradas las salidas de las neuronas que están conectadas con ella, ¿vale? Y la entrada, ¿de dónde creéis que viene? ¿Vale? Los atributos, en el caso, efectivamente, son los atributos de entrada, que son los datos que he leído o que he conocido. Y en el caso de los sistemas nerviosos de los animales, son los órganos de los sentidos. Y recordad que todos los órganos de los sentidos, lo visteis en el bachiller y tal, en realidad son neuronas modificadas. Es decir, la retina que está en el fondo del ojo, ¿vale? Esto, sabéis que el ojo tiene una capa blanca, la esclerótica y tal, luego la coroides, que es el tejido conjuntivo de soporte, y aquí debajo viene la retina. La retina es la prolongación del nervio óptico. El nervio óptico te sale por aquí y se ramifica y tapiza la pared interior del ojo. ¿Y qué les pasa? Que son neuronas modificadas que generan una señal proporcional a la intensidad de la luz que reciben y a la longitud de onda. Concretamente hay 4 clases de neuronas. Bueno, hay los bastones y los conos. Los bastones generan una intensidad proporcional a la cantidad de luz que reciben,
y los conos generan hay 3 clases de conos sensibles, al rojo, al verde y al azul esencialmente, que son los que nos dan la visión tricromática. Entonces permiten también generar una intensidad de luz proporcional a la cantidad de luz de esa longitud de onda que van recibiendo. Así que al fin y al cabo son todos neuronas. Recibe la entrada de aquí y a partir de ahí van a parar al nervio óptico, el nervio óptico se cruza en el quiasma óptico y después va a parar al córtex visual, que es una gran parte de la corteza cerebral. El tacto, lo mismo, también son neuronas modificadas a la presión, que cuanto más presión reciben, más, y también las hay sensibles a la temperatura. Y luego el oído, ¿sabéis cómo funciona? Está el oído externo, el oído medio, y en el oído interno, ¿qué tenemos? Tenemos aquí los canales semicirculares, ¿vale? Las 3 direcciones que nos dan el sentido del equilibrio, y luego tenemos aquí dentro unas particulitas de calcio flotando en un líquido y unos pelillos. Estas particulitas son los otolitos, y aquí unos pelillos que, ¿qué pasa? Que cuando hay intensidad, el tímpano genera una vibración, entonces estas partículas vibran y tocan los filamentos estos, los otolitos, tocan los filamentos estos, que son filamentos sensibles al movimiento de neuronas modificadas. Así que al final todos los sentidos terminan siendo neuronas modificadas que terminan en algún tipo de dispositivo sensor bastante bueno y bastante sensible, que nos dice cosas. En resumen, por tanto, cuando pretendemos hacer esto, aquí estarían las entradas. Las entradas irían a ciertas neuronas de entrada, no necesariamente a todas, y luego esas se irían conectando y conectando con más neuronas, que a su vez se conectarían con más neuronas, formando una red inextricable que no sabemos cómo funciona. Vale, al revés. Estos son conexiones aferentes, conexiones eferentes, las que van al revés. Entonces ahí tienes el sistema nervioso periférico, que lo que hace es mandar evidentemente una señal también voluntaria, es decir, bueno, voluntaria o involuntaria, según el caso. Se manda una señal también de la misma manera que se transmite la señal nerviosa esta, se transmite de dendrita a axón, de axón a nueva dendrita, y así sucesivamente por los nervios, que son los cordones de células nerviosas, axones y dendritas que van terminando en algo, terminan en un músculo. ¿Qué pasa en el músculo? En el músculo, si recordáis, aquí las terminaciones nerviosas terminan soltando su carga electroquímica, como quiera que eso sea, y no me acuerdo cómo funcionaba esto, porque ya no me acuerdo, pero aquí soltaban una serie de sustancias y aquí dentro de los músculos se habían almacenado unas sustancias que creo que se llamaban ADP y ATP, el adenosindifosfato y trifosfato, que iban pasando de uno a otro y que lo que provocan es la contracción mecánica de las fibras. Entonces lo que tienen son actuadores. Del mismo modo que un actuador de un robot, pues cuando llega esa señal electroquímica se provoca la contracción mecánica de esa fibra y de esa fibra y de esa fibra, todos ellos se contraen y entonces contraen el músculo y tienes un movimiento. Estos serían las señales de salida de toda la red. Pero yo creo que a lo que se refería el compañero era si no tiene sentido, si tus sentidos no funcionan, funciona tu sistema nervioso. Si tus sentidos no funcionan, bueno, vamos a ver, tu sistema nervioso funciona. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, ¿qué ocurre? El problema es qué ocurre con una persona que es ciega de nacimiento, por ejemplo. Sí, si no tuviera ningún tipo de cosa. Ahí lo que ocurre es que, no sé en ese caso tan extremo, en los casos, por ejemplo, uno es ciego de nacimiento, la plasticidad neuronal, lo que va a hacer luego, y lo comentaré en las siguientes cosas, es que las conexiones entre las neuronas se van modificando. Es decir, unas conexiones en el sistema nervioso van apareciendo y otras van desapareciendo. Unas se van haciendo más fuertes y otras van haciendo menos fuertes, porque cambian, es como si cambiáramos los pesos de las conexiones. Entonces, el córtex visual, se dice a veces que los niños de pequeños no ven. Eso no es verdad. Su retina está perfectamente formada. La luz les llega y la señal electroquímica llega, pasa por el quiasma óptico y llega al córtex visual. Lo que pasa es que aún no han formado suficientes conexiones ahí. Entonces no saben ver, que no es lo mismo que no ven, ¿vale? Poco a poco, bueno, vamos a ver, algunas de las conexiones ya están formadas en el nacimiento. Hay cosas que vienen por, como si dijéramos, es firmware, ¿vale? Vienen va como la BIOS del ordenador, va en la ROM,
¿vale? Entonces ya naces con eso. Y otras son software que se va, digamos, el software se va formando, haciendo conexiones neuronales que te van enseñando a ver. Poco a poco van aprendiendo a interpretar el movimiento, después interpretar los colores, etcétera, etcétera. Y esa plasticidad neuronal dura toda la vida. Y de hecho cambia realmente y físicamente. Y cuando los esquimales, por ejemplo, nosotros tenemos una palabra para denotar blanco. Creo que en el idioma esquimal no sé si hay 8 o 10 palabras para denotar blanco. Es que hay para ellos 8 o 10 blancos y los distinguen. ¿Por qué? Porque su red neuronal ha aprendido a clasificar mucho más finamente entre esa gama de colores. Y luego, si uno no ha tenido experiencia ninguna, pues evidentemente su red neuronal ahí no aprende, pero el organismo que es muy listo no tira la energía, porque las neuronas tragan, os lo he comentado alguna vez, tragan glucosa con una avidez insaciable. De verdad, el cerebro es una de las cosas que más energía consume, y lo que hace el organismo es dedicarlas a otras cosas. De hecho, el córtex auditivo de los ciegos ocupa muchísimo. O sea, el córtex visual, el córtex auditivo y tal, no son realmente estructuras anatómicas, son zonas del cerebro que se sabe que se dedican a eso, pero no son distintas en cuanto a contenido neuronal de cualquier otra zona. El córtex visual y el córtex auditivo no es que tengan neuronas distintas, es que están organizadas de otra manera y responden a otros estímulos. Entonces lo que hacen es ampliar el córtex auditivo, dedicando más conexiones a procesar la señal de audio. Y de hecho tienen muy buen oído. El caso más extremo, que yo he visto en un documental, es de un ciego que es capaz de orientarse por ecolocalización, como los murciélagos. O sea, va haciendo tac, 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 va emitiendo chasquidos y tal, y sabía si estaba debajo de una zona de ramas, o de un umbráculo, o de una calle abierta, o tal. Esto es el caso ya más extremo. Bueno, vale, pues vamos a cortar por aquí. Y ¿No hay modelos más complejos de redes? Sí, no, vamos a empezar por los modelos más sencillitos y vamos a llegar al deep learning, que es lo que se está usando ahora. Pero algunos utilizan modelos fisiológicamente inspirados y otros no. O sea, hay cosas que sí, por ejemplo, el modelo autoorganizativo de Conen, que os comentaré después, sí que parece ser biológicamente inspirado, y otros pues no. Hay una rama de la investigación en redes neuronales que es Bio-Inspired Neural Networks, que tratan de ver cómo funciona y tal, pero lo que pasa es que, claro, como tenemos 10 a la 10 neuronas, y la capacidad de computación pues todavía no llega ni mucho menos a eso, no